Hola, buenas noches. Mi nombre es María González y a continuación desarrollaré el planteamiento del problema correspondiente a la asignación de la asignatura Competencias de la Investigación. Como título tenemos el análisis de las variables críticas de proceso en la granulación húmeda y compresión monopunzón ocurridos en el laboratorio de preparados magistrales de farmacia del CON. Todo esto debido a la variación del peso en los comprimidos de extractos secos. Como pueden observar, el planteamiento del problema abarca sobre que en los laboratorios de preparados magistrales existe el proceso de compresión. Este proceso utiliza drogas como por ejemplo el extracto seco, los extractos secos, y se granulan con excipientes como lo son la celulosa microcristalina, la lactosa y un aglutinante como lo es el PVP. Al final de esta granulación y luego del tamizado se procede a realizar la humectación del polvo con el lubricante y por último el proceso de compresión en una máquina monopulsón. Se ha observado que a lo largo del proceso de compresión existe una variación del peso de los comprimidos, por lo que surge la necesidad de realizar este análisis para establecer las desviaciones del proceso y así obtener las medidas necesarias para cumplir con las dosis establecidas por el médico y para el paciente. Algunas de las variables identificadas sin control en el proceso se encuentran la humedad residual, el tamaño de la partícula, la fluidez del granulado y el ajuste manual que se realiza por parte del operador. Como objetivo general, tenemos el analizar las variables críticas del proceso de granulación húmeda y compresión monopunzón que inciden en la variación de peso de los comprimidos elaborados a partir de extractos secos vegetales en el laboratorio de preparados magistrales de farmacia del CON. Como objetivos específicos tenemos tres objetivos que son el de diagnosticar, medir y mejorar. En el primer objetivo consiste en diagnosticar las condiciones actuales del proceso de la granulación húmeda y de la compresión monopunzón, identificando los puntos críticos donde se originan las desviaciones de peso en los comprimidos. Como segundo objetivo tenemos el determinar la influencia de las variables del granulado sobre la uniformidad de peso del comprimido, mediante la recolección y análisis de datos del proceso actual. Y por último, proponer las estrategias de control y de mejora del proceso que permitan reducir la variación del peso y de garantizar la uniformidad de dosis adaptadas a la escala magistral. Como propuestas de solución, tenemos una estructura de 6 propuestas que consiste en la primera de ellas, un diagnóstico y de línea base, que comprende básicamente el primer objetivo, en donde se realizará un hallazgos del mapeo del proceso y de las variables críticas identificadas. Como segundo paso o propuesta están las mejoras por etapas, que consiste en hacer un ajuste en la formulación, ya sea en la cantidad de excipiente, en la granulación, ya sea en el tamaño de la partícula y en la compresión, que podríamos mencionar la velocidad de compresión. Luego tenemos el tercer paso, como es el control del proceso, en donde los puntos de verificación de peso forman un rol importante, ya que con esta verificación de peso se podría realizar un control estadístico y determinar la desviación de peso que podemos tener en el proceso. Como cuarto tenemos los procedimientos y capacitación, haciendo énfasis en la actualización de los manuales de procedimientos y de operación, así como también del entrenamiento por parte del operador, de cómo utilizar la máquina ante las posibles variación del peso de los comprimidos. Como quinto tenemos la validación de la mejora, en donde se podrá realizar una comparación de la variabilidad de antes y después de este estudio con respecto a la farmacopea argentina, como por ejemplo. Y por último está la viabilidad y las recomendaciones,
haciendo una recomendación en cuanto al costo, la factibilidad y la sostenibilidad del control en el tiempo. Para concluir, la variación del peso no es un defecto final, es el resultado de una cadena de variables de procesos aún sin controlar. Muchas gracias por su atención.